La gran pregunta que todo jinete se ha hecho alguna vez. ¿A los caballos les gusta trabajar? Si habéis entrado en este vídeo es porque queréis saber mi opinión. Y todos los que me conocéis sabéis que yo argumento todo lo que digo. Y además con ejemplos los cuales os hacen ver las cosas mucho más claras. Así que cuando terminéis el vídeo casi seguro estaréis de acuerdo conmigo. La respuesta corta es no. No les gusta trabajar y lo siento mucho por toda esa gente que piensa que su caballo disfruta trabajando. Da igual que se trabaje de una forma respetuosa o no, nunca le gustará trabajar. Otra cosa muy diferente es que sean más o menos entregados en el trabajo, pero si le dais a elegir, este preferirá estar ensopado tranquilamente antes de trabajar. Si esto que digo no fuera cierto, no tendríamos problemas con ellos, como puede ser caballos que no quieren trabajar, que se mueven al subir, no quieren salir de ruta, caballos que no responden a las piernas o lo que no quieren es galopar, o problemas para poner las bridas. Todos estos vídeos os los dejaré en los comentarios. Si os pregunto ¿por qué trabajan los humanos? Me responderéis que lo hacen para vivir, o sea, para tener dinero, ¿cierto? Entonces se podría decir que la motivación es ganar dinero. A una persona le puede gustar su trabajo o no, pero por mucho que le guste su trabajo, ¿trabajaría gratis? La respuesta la sabemos todos, y si trabaja gratis es a cambio de algo: enseñanza, conocimiento, oportunidades, hacerse un nombre, etc. Siempre hay una motivación cuando trabajamos, sea dinero u otra cosa. Y ahora os pregunto, ¿qué motivación puede tener un caballo para que tenga ganas de trabajar? Y no me digáis el descanso, porque este ya está descansando antes de ponerse a trabajar. Poneros en la piel del caballo y pensar qué es lo que os motivaría para trabajar. ¿Salir de paseo? Los caballos en estado salvaje van de paseo, claro, para buscar comida y agua. Tienen esa motivación, pero cuando se sacan de excursión, esta motivación queda anulada porque la comida y el agua ya la tienen donde viven. Así que para ellos, ir a hacer una excursión lo ven un desgaste de energía absurdo, igual que dar vueltas en una pista. ¿Trabajar para estar en forma? Una persona va al gimnasio por dos razones: para obtener un buen físico o por salud. Ninguna de estas dos razones el caballo las asimila. ¿O acaso veis caballos en libertad haciendo ejercicios para estar flexibles y fuertes? ¿Les puede gustar trabajar porque están aburridos? A menos que no tengas el caballo encerrado en una cuadra, que eso no es bueno para ellos por los vicios que pueden llegar a desarrollar, los caballos no se aburren. Ellos son felices pastando, tomando el sol, el aire y estando atentos a todos los ruidos raros y olores que detectan. Y eso no quiere decir que para que el caballo quiera trabajar hay que meterlo en una cuadra a matarlo de aburrimiento. No, porque igualmente no le gustaría trabajar, ya que para que no se aburra no necesita trabajar. Con tan solo sacarlo de la cuadra, él ya es feliz. Los caballos aprenden por repetición. La rutina es una repetición, y si tenemos una rutina con nuestro caballo, o sea, montándolo a menudo, ellos asimilan que tienen que trabajar igual que un humano con un trabajo estable, y entonces es cuando el caballo dejará de presentar problemas. ¿Qué les pasa a los caballos que se hermanan? Que no quieren separarse, y cuando se tienen que separar, los dos están nerviosos. Los caballos que tienen este problema, el 99% de las veces son caballos que no tienen una rutina de trabajo. Hay caballos más perezosos que otros, igual que los humanos, y los que son muy perezosos y con jinetes poco expertos manifiestan sus pocas ganas de trabajar con problemas como lo que he expuesto anteriormente. Aparte del carácter del caballo, también puede presentar problemas por la forma que se trabaje. Terminar la sesión de trabajo con el caballo muy cansado, una monta donde el caballo siente dolor por jinetes demasiado brutos o incluso la falta de constancia en el trabajo. He conocido caballos que el único problema que manifiestan es entrar en la pista, ya que el trabajo que se les ha dado en ella ha sido tan excesivo que no quieren entrar. No es bueno tener el caballo parado toda la semana y llegar el fin de semana y trabajarlo los 2 días de forma intensa. El estado físico del equino no es el adecuado como para hacer trabajo duro solo 2 días a la semana, y este te lo comunica con sus defensas. Y ahora es cuando la gente ignorante dice: pobres caballos, los obligamos a trabajar por nuestra satisfacción. Sabéis que siempre he sido sincera y lo voy a seguir siendo. Esta frase puede ser cierta, no lo niego, pero aunque el caballo no lo sepa, este trabaja a cambio de algo y no se aleja mucho de la motivación del humano.
Tanto el caballo como el humano trabaja por tener comida, agua, cuidados en su salud y protección. Me explico. Si el humano no tiene dinero, no podrá tener comida ni agua corriente, tampoco podrá acudir al médico, y menos tener un sitio donde vivir. Todo esto se le ofrece a un caballo doméstico. No tiene que buscarse la vida para comer, beber agua, y si tiene algún problema de salud se llama a un veterinario y lo cuidamos. Y también le ofrecemos un sitio para vivir libre de depredadores. La diferencia entre el humano y el caballo es que el humano sabe que necesita trabajar para obtener todo esto, y el caballo no. Y ahora es cuando me vienen otros listos para decirme: los caballos en libertad no necesita el humano para sobrevivir. Cierto, pero tienen que trabajar, andar muchos kilómetros en busca de comida y agua, correr cuando un depredador los acecha, y si hay algún caballo salvaje donde su salud no es buena, este es el primero en morir. Los humanos como mínimo trabajamos 8 horas diarias para obtener lo mismo que obtiene un caballo trabajando 1 o 2 al día, y muchos de ellos menos. Y dejarme deciros que tal y como nos estamos cargando el planeta, un caballo salvaje tendría que trabajar mucho para obtener sus necesidades básicas para sobrevivir. Y ahora la gran pregunta: ¿qué puedo hacer para que mi caballo sea entregado en el trabajo? Os voy a responder esta pregunta con una frase de mi Instagram. Cuida la mente de tu caballo, es tan importante como sus extremidades. Hay que hacerle ver al caballo que el trabajo no es nada malo, y eso se consigue trabajar el caballo según su estado físico, no causar dolor con el hierro, espuelas o fusta, darle sus momentos de descanso durante la sesión de trabajo y no establecer un tiempo de trabajo, o sea, terminar o alargar la sesión dependiendo de lo bien o mal que está trabajando el equino. Los caballos son seres vivos y como tales hay días que van muy bien y otros que no, pues recompensar los días que son buenos terminando la sesión de trabajo antes de lo previsto, y al contrario si el caballo está con pocas ganas de trabajar. Y si encima de todo esto establecemos una rutina, el caballo ya asimila que determinados días de la semana tiene que trabajar y no lo verá como algo puntual. Os voy a decir lo que hago yo, no estoy segura si esto resulta, pero es una forma de premiar los días que trabaja mi yegua. Siempre, después de cada sesión de trabajo, le doy 4 o 5 zanahorias una vez le quito las bridas. Y ella lo sabe, porque cuando salgo de dejar el casco y las botas en el monturero, ya me mira como diciéndome: ¿dónde están mis merecidas zanahorias? Y después le doy hierba o la dejo suelta en un sitio con hierba. Ella asimila que, aunque tenga que trabajar, después viene la recompensa. Aunque, como he dicho muchas veces, después de 3 segundos los caballos no asimilan la acción con la recompensa. Por eso digo que no sé si resulta o no, pero es una forma de no sentirme culpable ya que le doy trabajo y recreo. Iris es una yegua muy entregada en su trabajo y la prueba está en la doma que tiene con tan solo 5 años. Ella tiene una rutina de trabajo, cuidamos mucho su mente y no solo paso tiempo con ella montándola, sino también dándole lo que a ella le gusta. ¡Hasta la próxima, caballistas!